Vamos con este primer problema. Me dice que imaginemos dos cargas testigo. Testigo se refiere a que van a sufrir el campo. Una que sea positiva y otra que sea negativa. Las vamos a lanzar desde un punto A con una determinada velocidad que va a tener módulo V0, 1000 metros por segundo, 10.000 metros por segundo. Ese es el módulo. Y aquí, fíjate que delante tienes un signo más, porque no se pone signo, entonces quiere decir que la dirección es la del eje X y el sentido positivo. En el seno de un campo eléctrico cuyo valor, vamos a ir ya aquí escribiendo un poco, fíjate, repasemos un poco. Aquí lo que me dice es que la velocidad con la que tú lanzas las partículas es tiene este valor de aquí. Recuerda, aquí aunque no lo pongan hay un signo más. Esa es la dirección del campo, perdón, el sentido. Y aquí, este sería la dirección del eje X, sentido positivo, módulo V0. Y estás en el seno de un campo eléctrico que tiene este valor. Lo mismo, el vector campo eléctrico va a tener la dirección del eje X, sentido positivo, módulo E, un determinado valor. Expon lo que ocurrirá con su energía cinética a medida que se mueven en el campo. Bien, vamos a empezar con el punto de vista dinámico de fuerzas. Aquí, en general, hablaríamos desde el punto de vista energético, pero vamos a ver que se puede responder a la pregunta desde los dos puntos de vista. ¿Cuál es el punto de vista dinámico? El que el campo eléctrico está relacionado con la fuerza que actúa sobre la carga. De tal manera que la fuerza que va a actuar sobre la carga es Q por E. Por cierto, todavía no he dibujado nada. Vamos a dibujar la situación. Aquí me dice que el vector campo eléctrico tiene ese valor y no me dice nada más. Quiere decir que vale lo mismo en todos los puntos. Es un campo uniforme como el que habíamos visto en el vídeo anterior. ¿Vale? Entonces, si yo le dibujo utilizando 3 líneas de campo, pues podría ser este de aquí. Este es el vector, este es el campo eléctrico. Cualquier punto, pues siempre tiene, yo me cojo, oye, en este punto de aquí, ¿cómo es el vector campo eléctrico? Pues te le puedes dibujar de esta forma. Oye, en este punto, ¿cómo va a ser el vector campo eléctrico? Pues de esta forma. Y me dicen, oye, vamos a meter unas cargas que van a viajar, imagínate, desde el punto A inicial hasta el punto B final. Y cuando penetran en el campo, tienen una velocidad que es este vector, ¿no? V0 y módulo V0, dirección y sentido, en este caso, coincide con el del campo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué fuerza va a actuar sobre la carga que sufre el campo si esta es positiva? Pues va a actuar una fuerza que tiene la misma dirección y sentido que el campo eléctrico, ¿no? Porque es multiplicar un número positivo por E. Entonces, este vector F tiene la misma dirección y sentido que E. ¿Vale? Entonces, si la carga es positiva, implica que la aceleración va a ser positiva. Si yo, claro, siempre sentidos positivos, horizontal hacia la derecha, para el eje X, vertical hacia arriba para el eje Y, entonces la aceleración es positiva y entonces la energía cinética va a aumentar. ¿Vale? Eso lo sabemos desde el punto de vista, conocemos lo que es una fuerza. ¿Y esto de dónde lo ha sacado? Pues la relación que hay siempre entre aceleración y fuerza viene dada por la segunda ley de Newton. Entonces, sumatorio de fuerzas, en este caso solo es la fuerza eléctrica, que es Q por E. Si la carga que sufre el campo es positivo, entonces tiene la misma dirección y sentido que el campo eléctrico, que también que es el sentido positivo, pues la aceleración tiene el sentido positivo del eje X. Entonces, la velocidad que va a hacer ir aumentando, y como la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, si la velocidad va a ir aumentando, pues la energía cinética va a ir aumentando. Si la carga fuese negativa, si la carga que entra por aquí, sí, entra con esta velocidad, V0i, sí, pero claro,
la fuerza, como la carga que sufre el campo es negativa, el vector fuerza va a tener el sentido opuesto. Entonces la aceleración va a ser negativa. ¿Y qué va a hacer la carga? Pues cada vez ir disminuyendo su velocidad y por lo tanto disminuir su energía cinética. Vale. Desde el punto de vista energético, pues vamos a ver. Claro, yo quiero aquí hablar de energías, energía potencial, punto de vista energético, pero el dato que me das es que entra una carga y me das que el campo eléctrico que sufre, no el potencial. Entonces esto de relacionar energías con campo eléctrico es lo que acabamos de ver en el anterior vídeo. Siendo el campo eléctrico uniforme, vamos a recordar, el trabajo que realizará la fuerza del campo es F diferencial de R, cuando se traslade desde el punto A hasta el punto B, que habíamos dibujado antes. Pues vamos a volver a repetir. La fuerza siempre es Q por E. Esto siempre es verdad. Porque por definición el campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga. ¿Vale? Bien. El valor de la carga no va a variar a lo largo de todo el camino. Lo puedo sacar de la integral y también puedo sacar el vector E porque es uniforme. Va a valer lo mismo en todos los puntos. Otra forma de ver muy parecido a lo que hemos visto antes. ¿Y esto qué es? RB menos RA, vector posición en B menos vector posición en A, también conocido como vector de desplazamiento. Tengo el producto escalar de dos vectores, que es el producto siempre de sus módulos, producto escalar de dos vectores, el resultado es un escalar, un número. Cuando veamos producto vectorial, el producto vectorial de dos vectores, en este caso, recordemos, lo he borrado, pero que el campo eléctrico tenía esta dirección y este sentido, y entonces como la partícula entra con una velocidad inicial que tiene la misma dirección y sentido, pues el desplazamiento tiene la misma dirección y sentido que el campo eléctrico. Luego estos dos vectores van a formar 0 grados, eso es más 1. Q por E por D. Claro, la distancia en la dirección del campo eléctrico. Ya vimos en el vídeo anterior que aunque yo me desplace en una dirección que no coincida con la dirección del campo, el resultado es el mismo. Puedes verlo en el vídeo anterior. Fíjate que lo que habíamos visto en el vídeo anterior era que la energía potencial en B menos la energía potencial en A al desplazarme desde A hasta B es menos Q por E por D. Y aquí lo que hemos visto es que el trabajo para ir desde A hasta B es Q por E por D. Estos resultados son análogos completamente. ¿Por qué? Porque como el campo es conservativo, la relación entre trabajo y la variación de energía potencial es esta, ¿vale? Entonces está todo el trabajo y la variación de energía potencial tienen un cambio de signo. Entonces todo esto, ¿vale? Está perfectamente, es perfectamente coherente. Bien. Entonces, el trabajo que realiza la fuerza del campo a trasladar desde A hasta B es Q por E por D. Bien, vamos a borrar, vamos a... El trabajo que realiza la fuerza del campo es Q por E por D. Entonces, si la carga que penetra en el campo es positiva, entonces el trabajo será positivo. Porque este es el módulo del campo eléctrico, el módulo de un vector siempre va a ser un número positivo o cero, pero en este caso me dicen que sí que hay campo, el valor no es cero, y esta es una distancia D, que siempre va a ser un valor positivo. Entonces, el trabajo es igual a la variación de la energía cinética
el trabajo va a ser igual a la variación de la energía cinética, estoy diciendo bien, perdonad. Entonces implica que aumenta la energía cinética porque disminuye la energía potencial. Si alguien se ha quedado aquí un poco, vamos a ver, fijaos. Si el campo es conservativo, oye, que yo lo que sé es que el trabajo es igual a menos la variación de la energía potencial, que ya podrías decir, oye, pues si el trabajo es positivo, la variación de la energía potencial va a ser negativa, entonces la energía potencial disminuye y la energía cinética aumenta. Pero esto lo podríamos haber visto ya directamente, porque si el campo es conservativo y solo actúa la fuerza del campo, ¿qué pasaba entonces? Como la variación de la energía mecánica es igual al trabajo realizado por las fuerzas no conservativas, si no hay fuerzas no conservativas o el trabajo que realizan es cero, como es el caso, la variación de la energía mecánica es cero. Entonces, la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial es cero. Es decir, que las variaciones de ambas tienen que tener esta relación, que es lo mismo que decir que si una aumenta, la otra disminuye para que la energía mecánica se conserve. ¿Vale? Entonces, si el trabajo es menos la variación de la energía potencial, pues el trabajo será más la variación de la energía cinética, si solo actúa la fuerza del campo. Estas son ideas básicas, pero que tenemos que dominar. ¿Vale? Y de la misma forma, si la carga fuese negativa, pues el trabajo sería negativo, entonces la energía cinética disminuiría. ¿Vale? Pues vamos a ampliar un poquito. ¿Qué pasaría si... Ampliación, ¿vale? Ya está resuelto el problema, pero si hubiésemos lanzado la carga en el sentido contrario, ¿qué pasaría? ¿Vale? Vamos a verlo. Entonces, vamos a volver a dibujar el campo, dirección y sentido como nos han dicho. Pero yo lanzo, imagínate que ahí en ese punto, ese es el vector velocidad. Este es el punto A y viajaría pues hasta un punto B. Pero entonces la velocidad es menos v0 por i. Lanzo en el sentido contrario. ¿Vale? Ahora el trabajo que realiza la fuerza del campo sobre esta carga que va a ir desde el punto A hasta el punto B, ¿qué me tengo que aprender de memoria? Esta expresión. Esta es la definición general de trabajo que te va a valer en física siempre. En este caso tienes Q por E, que la carga que se desplaza pues no va a variar, y el campo eléctrico es uniforme, tampoco va a variar. Y dices, ah, pues queda lo mismo que antes. ¿Queda lo mismo que antes, seguro? Tienes este producto escalar. Bien, ¿y quién es ese producto escalar? Q por el producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman. ¿Y qué ángulo forman el vector E y el vector desplazamiento si el vector desplazamiento es el que va desde A hasta B? Estos forman 180 grados. Luego te queda menos Q por E por D. Entonces, si la carga es positiva, el trabajo va a ser negativo y entonces disminuye la energía cinética. Y si la carga es negativa, el trabajo es positivo y entonces aumentará la energía cinética. Desde el punto de vista dinámico, fíjate que si la carga es positiva, la fuerza va a tener esta dirección y este sentido, entonces, claro, va disminuyendo su velocidad. Pero si la carga es negativa, la fuerza tiene la misma dirección que E, pero sentido opuesto. Entonces la aceleración va a aumentar.
la velocidad en módulo, Menos 3 metros por segundo, menos 300 metros por segundo, como la aceleración tiene la misma definición y sentido que la velocidad, en este caso, pues irá aumentando, menos 3.500 metros por segundo, menos 4.000 metros por segundo, menos 5.000 metros por segundo. El módulo de la velocidad va aumentando. Y como la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pues va aumentando. Se va moviendo cada vez más rápido. Hoy en el sentido negativo, bueno, bien, pero cada vez más rápido. Y por último, si E hubiese tenido el sentido contrario, pues nada, entonces vendría, vamos a borrar esto, definido por estos vectores, ¿no? Sentido negativo del eje X, este sería E, y si la velocidad inicial hubiese sido esta, es decir, del enunciado, lo que cambiamos ahora es el sentido de E. Y esta es la velocidad inicial de las partículas. Y se va a mover desde A hasta B. Bien, pues aquí lo mismo. Al final, fijaos que me va a quedar como el vector de desplazamiento y el campo eléctrico tienen sentidos opuestos, el trabajo va a ser menos Q por E por D. Entonces, si la carga es positiva, el trabajo es negativo, disminuye la energía cinética. Si la carga es negativa, el trabajo es positivo, aumenta la energía cinética. ¿Qué pasa? Que si yo meto aquí una carga que es negativa, como la fuerza va a ser Q por E, imagínate que la carga negativa que meto es un electrón que tiene una carga menos E por E, pues claro, el vector fuerza tiene el sentido opuesto a E. Es decir, que sobre la partícula va a actuar una fuerza con esta dirección y este sentido. Y esa misma dirección y sentido va a tener la aceleración. Entonces está moviendo hacia la derecha, imagínate, más 3.000 metros por segundo, y la aceleración va a ser también, tiene el sentido positivo, entonces irá aumentando a más 4.000, más 5.000, o lo que sea, dependiendo de la aceleración, ¿no? Entonces la energía cinética aumenta. Si la carga que tú metes aquí es positiva, como la fuerza va a tener la misma dirección y sentido que el vector campo eléctrico, ahí la aceleración tiene el sentido opuesto a tu velocidad. Luego cada vez se irá moviendo más lento. De hecho, ¿qué haría una carga positiva? Se iría moviendo hasta un punto donde su velocidad sería cero, y a partir de ahí, ¿qué haría la carga? Como el campo eléctrico sigue estando presente y la fuerza también, pues empezará a moverse cada vez más rápido en el sentido opuesto. Repito, si la carga es positiva, penetra con una determinada velocidad, se va frenando, se va frenando, se va frenando hasta que su energía cinética sea cero. Y a partir de ahí, como la fuerza sigue actuando, empezará a moverse más rápido hacia la izquierda. ¿Vale? Pues hemos terminado este ejercicio.